Nico, regresamos ahorita al tercer tercio. Sí, se han ido muy rápido los dos. Teníamos temas diferentes para cada uno de los tercios. Arrancamos del primero y nos hemos seguido platicando en ello. Pero permíteme retomar algo que comentaste. Decías que nosotros los mexicanos tragamos fuego. Sí, y por lo que entendí es tragamos fuego porque agarramos una cuestión ideológica y la hacemos propia y la vomitamos como dinosaurios. No como dinosaurios, como los que echan fuego, como dragones. Mande, quemamos todo, pero imponemos nuestra fuerza. ¿Sí? Y la fuerza que estamos imponiendo, pero colgándonos de una ideología. Yo ya tengo dudas de que realmente tengamos ideologías. O sea, ahorita que en el segundo tercio platicábamos del evangelio, cristianismo, ¿sí? Y Jesucristo. ¿Jesucristo era de izquierda? ¿O qué tan del centro era? ¿Sí? Cuando la época de la teología de la liberación, lo mandamos completamente a la izquierda. Y luego vino una reacción, ¿sí? De Roma, que dijo, no, nada de teologías de la liberación en América y vamos para afuera. Se fortaleció en algunos lugares de Centroamérica, en Brasil. Sin embargo, abandonamos aquella idea en la que justamente, abanderada prácticamente por los jesuitas, se decía es tiempo de ya dejar de educar a las clases altas, porque creíamos que las clases altas bien educadas eran las que transformarían a la sociedad. Es tiempo de bajar a las bases, educarlas, ¿sí? Y empoderarlas para poder traer el reino de Dios. Luego, hoy en día también aquí en México, nos ha regresado el tema de la izquierda. Yo recuerdo de chavo, yo viví un PRI revolucionario y un PRI que hablaba mucho de izquierda, un PRI antirreligioso, y de repente desapareció ese discurso justamente con Salinas de Gortari. Al principio a mí me extrañaba, decía, pues, ¿dónde está el discurso de la revolución y nuestro pasado reciente revolucionario? De alguna manera, la 4T trae muchos de este discurso, ¿sí? Y se posiciona del lado de la izquierda. Ahora, recuerdo haber leído alguna vez cuando el socialismo utópico de finales del siglo XIX, principios del XX, que la idea era que cada quien aportara lo que pudiera y cada quien recibiera lo que necesitaba. A cada quien según sus necesidades, cada cual según sus capacidades. Y a mí se me hacía como muy natural y obvio. O sea, si yo puedo hacer todo esto, voy a hacerlo. Y si aquella persona tiene un problema por alguna discapacidad y no puede hacer lo que yo puedo hacer, pero necesita comer, aquí están los alimentos y vamos a distribuirlos correctamente. ¿Por qué se acabó convirtiendo en un socialismo utópico? Simplemente porque no tenía viabilidad, porque hay muchos vivales, ¿no? Que dicen, ay, yo qué pena que necesite tanto y que me dé tanta flojera hacer un poco. Y entonces eso acaba de que no todos hagan su mayor esfuerzo en bien de todos, sino que muchos estén viendo a ver qué voy agarrando, acumulando y venga para mí. Y pues a final de cuentas siento que hoy se está moldeando ese tipo de persona, y no sé si en la intimidad del celular, ¿sí? Y con todo lo que ves, pues recreas e inventas un mundo dentro de ti muy tuyo, con muy poca realmente relación emocional con los demás, ¿sí? En la que te puedas abrir de corazón. Si nos costaba antes trabajo, creo que hoy en día está más complicado. Mira, bueno, son muchos los temas que tienen que ver con las ideologías. Lo primero que te puedo decir es que, sobre todo la izquierda, trae una crisis que viene desde los 60, quizá antes, y hay muchas izquierdas o hay muchas visiones de la izquierda y además referentes de la izquierda. Hay una izquierda que se asocia a la democracia social,
que es creer en la elección, la división de poderes, en un esquema esencialmente democrático como manera de construcción de la política, y hay una izquierda autoritaria, una izquierda excluyente, vertical. Esto siempre ha existido dentro de la izquierda, pero hay una disputa al respecto, y en México la tuvimos. Y en estos momentos, bueno, nos dice, por ejemplo, qué tan de izquierda es Andrés Manuel López Obrador o el proyecto que enarbola Andrés Manuel López Obrador. Bueno, tiene algunos referentes como es primero los pobres, la distribución de la riqueza, etcétera. Pero siendo tus, digamos, todo proyecto político tiene una parte, digamos, de ideales, de propósitos, de intenciones. Y tiene otra parte que es la de los instrumentos, los medios para lograr esas intenciones. Y yo lo que diría, en el caso, al menos de estos 6 años de Andrés Manuel López Obrador, lo que se propone no está asociado a lo que los instrumentos generan. Entonces, hay más desigualdad, hay más atraso, hay menos libertades, y con un problema que creo que, y en esto sí ubico a la Iglesia como un factor de los más relevantes en el país, el tema de la violencia y la inseguridad. Y llega un momento donde la Iglesia, en su agenda de propósitos y de objetivos, y de su compromiso y su misión, se enfrenta ante un estado de cosas donde la descomposición social básica se vincula a lo que es la violencia y la criminalidad. La misma Iglesia va siendo objeto de agresión y de afectación por esta violencia desbordada. Y lo que dice ya la Iglesia es, bueno, pues yo ya no estoy hablando de cómo distribuir la riqueza, no, es cómo respetar el derecho a la vida, y ya no me refiero en el tema pues de el aborto y cosas de esa naturaleza o de ese orden, sino más bien en una agenda más elemental, cómo evitar que los mexicanos se asesinen unos a otros. ¿Por qué, Bernardo? Porque no podemos trivializar la violencia. Las cifras de criminalidad en el país son de una nación en guerra civil. Estamos hablando de 250,000 asesinados, 200,000 claramente documentados y 50,000 desaparecidos en 6 años. O sea, las cifras que día con día ya se vuelven. Entonces, vamos normalizando una situación totalmente irregular, y en este sentido creo que la Iglesia mexicana ha sido quizá la última trinchera que nos queda para tener un sentimiento de conciencia y de indignación por lo que está ocurriendo en México. Ya desde el punto de vista institucional no hay oposición, desde el punto de vista institucional ya acabaron con el poder judicial. Los empresarios andan viendo cómo se acomodan muchos de ellos frente a las situaciones de incertidumbre y de adversidad que enfrentan ellos o sus empresas. Las organizaciones civiles, en buena parte, ellos ya no están en el activismo que sí había en el pasado, y creo que aquí lo poco que nos queda para tener este sentido de, llamaba yo, de indignación por el estado de cosas, tiene que ver con la Iglesia. Y ya, imagínate, el discurso ya no es de izquierda o derecha, sino simplemente nos van a respetar o no nos van a respetar el derecho a la vida. Y sí, el movimiento de Andrés Manuel López Obrador fue otra vez concentrar el poder en la presidencia. Sí. Sí, y esto está sucediendo en varios países del mundo. Es una tendencia. Necesitamos tomar el poder para poner orden en una sociedad en la que se abrió a la democracia, y de repente ya cada quien quería hacer lo que
quisiera y no puedes dirigir al país con un rumbo, y los países que están siendo autoritarios se están quedando con todo, ¿no? Se vuelve a fortalecer Rusia en el momento en que Putin agarra el poder y dice, sí, ahora somos la Unión Soviética pero de derecha, ¿sí? Y ahora no es Lenin, soy yo. China igual se fortalece muy fuerte. De repente aparece una amenaza mundial donde menos nos imaginábamos, que es Corea del Norte, ¿sí? Diciendo, nosotros lo que estamos trabajando es tener armas atómicas para destruir al enemigo, y el enemigo es Estados Unidos, que es el mundo de la democracia libre. Y de repente en Estados Unidos aparece un Trump que dice, señores, aquí estamos jugando con la democracia, ¿sí? Es más, sí, mientras fue presidente tuvo algunas acciones completamente antidemocráticas, pues el deseo de tomar el Capitolio para no entregar el poder, por más que él se ha lavado las manos, queda claro que por lo menos no actuó en contra. Dejó ser, y hasta hubieron palabras de apoyo, de aliento a los seguidores que tomaron o intentaron tomar el Congreso. Entonces, bueno, en Europa también, la llegada de las derechas, se sale Inglaterra con el Brexit. Sí. En Francia da pasos importantes también la ultraderecha. Bueno, en casi todos los países los europeos, los partidos de ultraderecha se están fortaleciendo. Entonces, pues México no sería algo distinto, sino se estaría también, estaría alineado a este proceso de que el poder se concentre en quien tiene el encargo del Estado. Pues, ahorita pues, estaríamos viviendo justamente este proceso de que el poder se concentre. El siguiente paso va a ser ya al interior de la 4T, o sea, en esta búsqueda por quién toma el control del poder. Y ahí siempre los movimientos han tenido muchos reveses, ¿no? Lo vemos desde la Revolución Rusa, ¿no? Bolcheviques, Lenin, todos van para afuera, y el que se queda fuerte es Stalin, después de haber dado, pues sí, de haber ejercido el poder de una manera sangrienta, ¿sí? Para quedarse él al frente y dejar una dinastía que duró 80 años, ¿sí? Acá pues ya vimos un primer síntoma de lucha por el poder entre Adán Augusto y Ricardo Monreal. ¿Tú cómo percibes esto? O sea, por un lado Morena concentrando el poder, y por otro lado ya viendo a las huestes queriendo liderar ese poder, queriendo tener el acceso a ese poder que ya hoy en día es totalitario. Bueno, mira, y creo que en primer término le das el enfoque adecuado a lo que ha ocurrido recientemente en esta disputa de Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena, con Adán Augusto, el líder de los senadores también de Morena. Y les das el enfoque adecuado, porque hay quien dice, no, es una disputa por el dinero, no, es una disputa por las ambiciones, digamos, personales. No, es una disputa por el poder. Y como tal, lo que le está ocurriendo a Morena o al proyecto es que el problema no está, o sea, hay un pecado de origen, el creer que concentrar el poder es la mejor vía para dar solución a los problemas que tú te planteas. Vamos a decir que Morena se plantea acabar con la corrupción. Bueno, la mejor manera es concentrar el poder. ¿Por qué? Para que los órganos autónomos son corruptos, el INE es corrupto, son corruptos. Entonces, como todos están corrompidos, entonces yo lo que necesito es concentrar el poder. Como los partidos son una bola de corruptos, pues entonces que ya no haya partidos, sino que haya un partido hegemónico que no va a ser corrupto. O sea, esta idea de que concentrando el poder resuelve los problemas fundamentales, ¿verdad? Es una ficción que en ningún lado ha dado buen resultado. Todavía no hay una experiencia, no sé
si algún caso ahí de un país del Oriente pudiera dar una pista de un esquema autoritario razonablemente exitoso, pero en general lo que quiero decir es que los esquemas verticales de concentración de poder no son buenos gobernantes, más bien al contrario. Y a mí, ¿qué es lo que me preocupa en esto, Bernardo? Que teniendo esa claridad el régimen, porque el régimen sí cree en eso, y por eso cambió la Constitución, y por eso invocó al pueblo para poder despojar a la sociedad de muchos de sus espacios. Pero aquí, ¿cuál es el problema? Es que ya muchos en la oposición sienten pues, que no hay que pelear por la democracia, porque la democracia no da votos, que no hay que pelear por las libertades, a la gente no le interesan las libertades, que ya hay que... Entonces, esto que creo que es una derrota mayúscula, porque si el triunfo de la autocracia se acompaña a la derrota moral sustantiva de la oposición, pues entonces estamos hablando de una situación verdaderamente catastrófica. Ahora, ¿por qué yo hablo de catástrofe? ¿Y cuál es mi preocupación en relación a lo que está sucediendo? Que esta idea de distribuir el gasto y generar consenso a través del gasto y ganar elecciones a través del gasto, lo pudiste hacer porque tuviste casi 25 años de disciplina, de orden y de crecimiento pequeño, pero finalmente crecimiento, que generó descontento, que los ricos se aprovecharon y que se desentendieron de socializar sus utilidades sin lugar a duda, que la corrupción creció, que la inseguridad, o sea, hay una serie de pecados que generaron un sentimiento de descontento. Pecadotes, yo diría. Pecadotes. Sí, claro, sin duda alguna. Entonces, todo esto te genera un descontento, pero el problema del descontento, en el caso, yo diría, del mundo y de México en especial, es que esto abona hacia un proceso político de concentración del poder bajo el supuesto que eso sí va a poder resolver los problemas. Y yo lo que diría serían dos cosas. Primero, es cierto que hay razones para que haya descontento, pero la otra, no hay razón para creer que la concentración de poder, el sacrificio de libertades, el sacrificio de democracia electoral, el sacrificio de poder acotado, perdón, el proceso de poder acotado, o sea, todo lo que eran las definiciones o las coordenadas básicas de la democracia liberal, que eso es un problema. Yo diría que eso es más bien la vía de la solución y me preocuparía mucho que la oposición estuviera más en esta idea de que, bueno, que todo se colapse, porque a lo que iríamos finalmente no es a una ruta donde vamos a competir por el poder a través del voto. Si las cosas siguen esta misma ruta, lo que vamos a tener es el caos. O sea, la incapacidad. Nada más checa las implicaciones, Bernardo, de la inseguridad. Y vuelvo a tomar aquí afortunadamente en Yucatán podemos darnos el lujo de plantearnos el futuro con cierta comodidad porque no tenemos el agobio de la violencia y de la inseguridad. Pero no es lo que ocurre en la mayor parte del país. Nada más imagínate, con la concentración de poder, pero además con la falta de recursos, ¿quién sí tiene poder y quién sí tiene recursos si no es el Estado el que tiene este poder y estos recursos? Este tema realmente da para mucho platicar. Nos comentan que ya se terminó el tiempo. Sí me resulta grave que la oposición, su alternativa pudiera ser que le vaya mal a la 4T, que se desfonde y entonces ya yo voy a estar en primera línea para brincar y a ver qué agarro. Sí. Porque estaríamos entonces ya todos metidos en el mismo juego. Absolutamente. Me quiero quedar con el poder. Pero por suerte viene el 24 de diciembre, que es una fecha familiar, una fecha en la que la esperanza vuelve a resurgir en nosotros. Viene un nuevo 2025 donde hay que alimentar fuertemente la esperanza, porque si queremos trabajar por México, necesitamos hacerlo hoy en día más que nunca con afecto,
con ganas, con trabajo, con cariño y con esperanza. Sin duda alguna, me sumo Federico. a esos votos para este 25 y para el 2025 también. Muchas gracias y buen fin de semana.